Muy buenas noches. En el noticiero a las 8:45 estamos con ustedes. Me acompaña el día de hoy Carmen Ortiz y tenemos un tema que seguramente le interesará. Luego de enterarnos de la terrible red de defraudación que controlaba la SAT, la gran pregunta es, ¿y ahora por dónde comenzamos? Tenemos con nosotros a Juan Carlos Casellas, bienvenido. Él es exasesor de la SAT y además abogado experto en el tema tributario. Y también nos acompaña Abelardo Medina, economista del ICEFI. Muy buenas noches a los dos. Esta es la gran cuestionante. Luego que Guatemala ha sido lamentablemente titular alrededor de Latinoamérica y del mundo entero por esta red de defraudación donde funcionarios de muy alto nivel vinculados con la vicepresidenta se encuentran implicados. La gran cuestionante es, ¿por dónde comenzamos? Yo quisiera empezar con Juan Carlos. Usted tiene muchísima experiencia en este tema, fungió como asesor de la SAT en la época de Carolina Roca, cuando ella llegó a reformar esta institución y se habían conseguido resultados relativamente muy buenos y diferentes. Ahora, ¿qué hacemos? Buenas noches, gracias Silva por la invitación, por estar aquí presente y compartir mis puntos de vista con ustedes y sus televidentes, que déjenme decirles que son bastantes. En realidad, en aquella época en la cual yo tuve el gusto de participar y servir a mi país al asesorar a la administración tributaria, pues se planteaba un proyecto muy ambicioso, creo que con las distancias del caso podría ser traspolable a lo que está ocurriendo en los tiempos que corren. Y en aquel momento nos planteábamos, o se planteaba el superintendente de aquel entonces, reestructurar la institución, que es lo que por el momento es lo que es el viento que suena. Para no alargar mucho mi exposición, decirle que en aquel diseño que se hizo, se hicieron cambios estructurales a la estructura organizativa de la institución, se suprimieron figuras organizativas, se suprimieron unidades, departamentos que verdaderamente no tenían un aporte en los procesos que gestiona la administración tributaria. Se establecieron también estas nuevas figuras organizativas que ejecutaban determinados controles, y posteriormente, con el tiempo, lastimosamente, todo y esto que se hizo pues se fue retrocediendo como por poquitos, y precisamente de eso conversábamos con Abelardo, que nos acompaña hoy en la noche, que él tuvo la oportunidad de dirigir una de estas instituciones, una de estas organizaciones internas que creamos en la SAT, definitivamente buscando esa, ¿no? la eficiencia de la administración tributaria, pero que posteriormente pues todo eso fue reversado. Pues en resumidas cuentas, yo creería que sería el momento de plantearse la misma idea, ¿no? O sea, replantear, reestructurar la administración tributaria. El año pasado, específicamente, con todos los problemas alrededor de la crisis económica, surge este caso, la intención del presidente de conceder, digamos, el derecho de hacerse cargo de las funciones de la SAT a una institución en Argentina. Ante el escándalo que esto provocó y las críticas que hubo por parte de varios sectores, finalmente el presidente da marcha atrás y entonces se propone que sea el directorio quien haga una serie de propuestas técnicas para esta reingeniería. Al parecer al presidente nunca le parecieron esas propuestas técnicas y él siguió insistiendo de que para él la única solución era transferir esa responsabilidad a esta institución extranjera o a otra. Hablemos entonces ahora del contexto. Ahora tenemos un contexto completamente diferente. ¿Qué tan creíble es realmente ahora esta intención? O sea, es necesaria, pero ¿qué tan creíble es cuando en su momento no la hizo y ahora por una razón política muy poderosa, pues está convocando inclusive a un pequeño grupo de 4 personas, de profesionales de prestigio, como él lo denomina, en aras de ganar confianza y de, bueno, hoy sí generar acciones en ese sentido? ¿Qué opina? Bueno, la verdad es de que hay que ver que, en primer lugar, son momentos históricos diferentes. Al igual como en la SAT, durante un periodo de aproximadamente 9 años se cosecharon éxitos en forma sostenida hasta convertir a esa institución en una de las mejores 10 administraciones tributarias de Latinoamérica. Hoy estamos hablando de un proceso relativamente diferente al que se estaba viviendo hace un año.
Cuando nosotros nos damos cuenta que lo que la SAT está viviendo hoy es una crisis administrativa sin precedentes, es importante de alguna forma analizar cuáles fueron las causales que originaron eso, pero lo más importante es tratar de ver hacia adelante cómo podemos corregir Abelardo, eso. yo quisiera preguntarle, ¿cuáles fueron las causales? Hay varias. Por ejemplo, una de ellas definitivamente fue la desmantelación de los cuadros técnicos que se dio a principios de este gobierno. Todos sabemos que por disposiciones internas se suprimieron plazas de técnicos en alrededor de 400 personas con el propósito teórico de limpiar la institución de corrupción. Claro, en el camino, aun cuando pudo haberse dado de que algunas de estas personas tuviesen algún señalamiento de corrupción, también se fueron muchos técnicos de alto nivel, de buen prestigio, y que de alguna forma mermaron la capacidad administrativa de la institución. Otro elemento importantísimo es la fuerte penetración política que vivió la institución a partir del año 2013. O sea, es paradójico, como lo mencionaba hace un momento Carmen, ¿verdad? Que el problema estaba en de que el presidente decía que era lo que se iba a hacer en la SAT, cuando todos sabemos que la SAT es una institución autónoma que toma sus propias decisiones. Por ejemplo, fue el presidente y la vicepresidenta los que anunciaron que iba a intervenirse las aduanas, cuando ni siquiera el directorio de la institución, menos el superintendente, tenían conocimiento sobre ese particular. Sobre ese tema, ¿qué tan válido es entonces el presidente lo que argumentó respecto al caso Monzón y la defraudación que había en la SAT y el nombramiento de Omar Franco? Dijo que él había decidido sobre la propuesta que le había presentado el directorio y por ser una institución autónoma él no se podía meter. Lo que usted nos está comentando es que efectivamente pareciera que hay ahí un doble discurso. Cuando les conviene entonces es autónoma y cuando no, pues no. Ahí quisiera yo terciar un poco, porque yo creo que es algo que se ha dado a la confusión, porque en realidad la SAT como tal no es una institución autónoma. La SAT es una institución descentralizada con funciones autónomas. Es cierto, tiene un alto grado de autonomía, pero no tiene la autonomía plena porque sus autoridades no las elige la propia administración tributaria, lo hace el presidente. Y con base en lo que manda la Constitución, porque la Constitución es la que dice que la hacienda pública debe ser arreglada de acuerdo con la ley, y esa es una función que la Constitución establece al presidente de la República. Por eso es que el presidente tiene esa facultad de nombrar directores y de nombrar superintendentes y de removerlos. Licenciado Casellas, yo tengo una pregunta. Aquí el licenciado Medina hablaba precisamente de estructuras que fueron removidas y de la intervención inclusive de las aduanas. Usted que vivió todo este proceso inicial donde se trató de hacer una SAT renovada, diferente, recuerdo que en los años finales de los años 90, 97, 98, luego de que fue desarticulada la red Moreno, había una red de militares muy vinculados al ahora presidente Otto Pérez Molina, implicados en la misma defraudación aduanera. Me llama la atención, y esto es un análisis que yo quisiera que hagamos, si esos mismos cuadros, ahora que el general Otto Pérez Molina regresó a gobernar Guatemala, no han regresado a retomar el control de inteligencia y por lo tanto de aduanas, como sucedía en la época de los 80 y 90. ¿Puede ser posible que esta estructura militar siga funcionando? Porque también hemos visto muchos militares al cargo de las aduanas. Quizás yo creo que podríamos ir un poquito más lejos, siendo más ambiciosos y plantearnos o cuestionarnos si esas estructuras jamás fueron removidas. Porque en puridad, y Abelardo no me dejará mentir, pues las aduanas siempre han sido un tema que ha implicado un desafío para la administración tributaria, y particularmente yo soy de la opinión que ha implicado tal desafío porque como que se le ha dejado sola a la administración tributaria en aquellas funciones, cuando debemos recordar que la aduana, más allá de la gestión y recaudación de los impuestos a las importaciones, es la primera línea de defensa que tiene nuestro Estado de cara a las fronteras con otros países, y por eso es que es muy importante que actúen nuestras administraciones públicas en forma coordinada. Es decir, no es solo recaudar los impuestos a la importación, es salvaguardar, entre otras cosas, la soberanía nacional. Ahí tiene que estar el ejército, las demás administraciones públicas, todas actuando coordinadamente, y en esa medida siento yo que quizás a la administración tributaria como que se le ha dejado sola, cuando deberían de ser todas las administraciones públicas las que, actuando coordinadamente, deberían de gestionar esos procesos y tutelar o resguardar esos procesos macros que realizan las aduanas desde la perspectiva de los impuestos a las importaciones. Lo que pasa es que usted me está hablando en
algo que sería lo deseable, pero hablemos en términos reales. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando al día de hoy con estas estructuras? ¿Cómo es posible que una SAT, que era considerada un ejemplo a nivel mundial, 15, 20 años después, sea una de las entidades más cuestionadas? Las aduanas en realidad es cuestionable si en realidad han estado en manos de la administración tributaria desde la perspectiva de la gestión de los tributos internos. Ahora, a la luz de estos problemas sumamente graves que mencionaba Silvia, ¿cómo ven ustedes? ¿Será que efectivamente nos representa una buena esperanza o es un buen paso, un buen indicador el nombramiento de estos 4 profesionales notables para hacerse cargo del proceso de ingeniería? Bueno, yo creo que hay que ver la situación desde varios puntos. El primer aspecto, y probablemente uno que es muy importante, es que, sin menospreciar obviamente el conocimiento técnico y obviamente la representación de estos 4 notables que seleccionó el señor presidente, hay que tomar en consideración en primer lugar que el grupo que debiera estar monitoreando una reingeniería de la SAT debiera tener un fuerte conocimiento sobre administración tributaria. Y en segundo plano, debiera tener un fuerte apoyo y un fuerte soporte en materia política. Recordemos que el próximo sábado se va a dar a conocer en el país el inicio de un proceso electoral. Y eso quiere decir de que prácticamente el presidente lo que está haciendo es convocando a un grupo de notables para que lo auxilien al nombramiento de un superintendente que potencialmente tendría funciones durante un periodo de 7, 8 meses. ¿Por qué? Porque cuando llegue el nuevo presidente de la República, él tiene la facultad de alguna forma de establecer los contactos, la ley le da la facultad de establecer las personas que considere oportuno. Ese es en primer plano. El segundo elemento, y probablemente el más importante, es que la SAT es un problema de procesos, es un problema de procedimientos, no es necesariamente un problema de personas. Y ya lo vimos con anterioridad. Si todos recordamos, en 1998, cuando se hizo la transición de la Dirección General de Aduanas a la Intendencia de Aduanas en la SAT, hubo una remoción prácticamente de la totalidad de personas. Pero esas personas volvieron a caer en estos problemas. Y si tomamos el tiempo suficiente para ver cómo ha evolucionado aduanas, nos vamos a dar cuenta que periódicamente hay un cambio sustantivo en el número de personas y en las personas que están trabajando en aduanas. Solo permítame, termino la idea. El punto está en de que si nosotros lo que nos damos cuenta es que estamos cambiando personas permanentemente y volvemos a caer en el mismo problema, quiere decir que el problema no son las personas, sino los procesos que esas personas llegan a ejecutar. Y el problema está en de que si lo que estamos haciendo por parte del presidente hoy es seleccionar a unas personas que lo que van a hacer es apoyar para denominar o nombrar a una u otra persona para que cambien otras personas, lo que vamos a estar viendo es que dentro de poco tiempo estamos exactamente igual. Ahora, ¿será factible que con el desgaste que ha tenido el gobierno de Otto Pérez Molina, con la imagen absolutamente erosionada de la vicepresidenta, que sabemos que ha tenido injerencia directa en la SAT, existan notables que quieran arriesgar su nombre y su reputación participando en esta comisión? Bueno, yo escuché una conferencia hoy por la tarde y en donde el señor presidente daba a entender que 3 de las 4 personas que él había nominado para participar en este grupo ya habían aceptado. O sea, yo lo que veo de alguna forma es que el camino que se está siguiendo no necesariamente es el más apropiado. Nuestro punto de vista es que la SAT ha sido cuestionada severamente en los últimos tiempos por procesos en los que se carece de transparencia. Y esos procesos que se carece de transparencia, lo que hay que hacer es volverlos transparentes. Y para volver transparentes los procesos no se necesita que lleguen notables, no se necesita que hayan cambios legales, se necesita voluntad política de hacer las cosas internamente. Es decir, que ustedes ya creen que ya se sabe exactamente lo que se tiene que hacer, entonces esto de estar convocando a centros académicos y convocando a notables para generar una propuesta de reingeniería estaría de más, sería cuestión de retomar el camino que ya alguna vez se había iniciado. Nosotros como ICEFI estaremos planteando a la opinión pública en un par de semanas lo que le hemos dado por llamar una hoja de ruta para el rescate de la administración tributaria.
En esta hoja de ruta que nosotros estamos preparando y que vamos a dar a conocer, estamos incluyendo acciones que consideramos que son de corto plazo, que puede implementar incluso el superintendente interino con el apoyo del directorio que actualmente está, y que lo que implicarían es mejorar la transparencia de la institución. Por supuesto, hay cambios de mediano plazo en los que potencialmente podría representar una modificación o una remodificación al reglamento que Juan Carlos preparó hace algún tiempo, y posiblemente en el largo plazo va a ser necesario hacer algunos cambios legales. Lo que no vemos es que la propuesta que se está lanzando hoy es de un grupo de personas que lo que van a hacer es plantear la necesidad de hacer ciertos cambios legales, que lo más probable es que no dé tiempo de aquí al final del año, y que simplemente lo que va a suceder es que cuando empiece el nuevo gobierno tiene los mismos problemas. Estamos, como se dice en buen chapín, tapándole el ojo macho. Sí. Al final de cuentas, lo que está proponiendo el presidente Otto Pérez Molina no es realmente una solución. Los notables no son tampoco la solución. Entonces, Juan Carlos, ¿hay alguna salida, hay algún camino factible para implementar en los próximos 6 meses que nos quedan? ¿O tendremos que resignarnos a que nada pase? Desde luego, se pueden hacer pequeñas modificaciones, como bien señalaba Abelardo, a mediano, corto, largo plazo, pero yo creo que todo pasa por el común denominador de que haya voluntad política, es decir, que la persona que llegue a dirigir la institución verdaderamente tenga carta blanca, en el sentido de poder llevar a cabo la reingeniería que la administración tributaria requiere para definitivamente cumplir el fin que está llamada a cumplir, que es servir a los intereses generales, porque es una administración y debe servirnos a nosotros. Pero necesita, derivado de la influencia política que tiene la administración tributaria, que la persona que llegue tenga carta blanca y pueda actuar. Y con la persona que está ahora interinamente en la SAT, ¿hay alguna confianza de que no se va a borrar, por ejemplo, evidencia o no es parte también de esta red de intereses? ¿Creen ustedes que estamos seguros con el nuevo nombramiento? Bueno, platicamos con Juan Carlos de que realmente debemos ser bien honestos. Al igual que el resto de la administración pública, nosotros creemos que un alto porcentaje de las personas que trabajan en la administración tributaria son personas honestas. O sea, eso no quiere decir, no podemos meter las manos al fuego por nadie, no podemos asegurar que esta persona va a cumplir con fidelidad todos los mandatos que tiene establecidos, pero por lo menos debemos darle el beneficio de la duda, porque lo que hemos podido observar, sobre todo con cierta vinculación que tenemos con personas de la SAT, es que muchas de las personas que están dentro de la institución, por ese fuerte señalamiento de que aparenta que cualquiera que está dentro de la SAT es corrupto, claro, pues hay una moral laboral muy mala, ¿sí? Entonces, obviamente lo primero que hay que hacer es recuperar la gobernabilidad interna de esa institución. Creo que los pasos entre los que dio el día de hoy el superintendente interino, en donde removió a una persona fuertemente señalada de actos de corrupción, sin decir la causa. Pues, en todo caso, es un paso decisivo para ganar confianza dentro de los trabajadores y de los contribuyentes. ¿Es el camino, es la persona apropiada? Bueno, eso lo dirán más adelante el tiempo y las personas que lo nombren. Lo que sí sabemos es de que tenemos pocos meses, y si no aprovechamos este espacio de tiempo que nos está dando paradójicamente la crisis, pues vamos a estar enfrentando nuevos problemas de la administración tributaria en el futuro. Hay que aprovechar este espacio que tenemos. Bueno, pues vamos a redes sociales con Juan Carlos Sandoval, y ahora le toca el turno a nuestra audiencia. ¿Qué opina usted de esta nueva etapa y los nuevos retos que puede tomar la SAT? Gracias, licenciada Gereda. Vámonos a las redes. Veamos qué es lo que dice Néstor. ¿Por qué goce de autonomía y el Ejecutivo no manipula a su antojo? La manipulan a su antojo, nos dice Néstor Robles. Mejorando procesos, utilizando la tecnología, y que el contribuyente él mismo pueda hacer su póliza y no necesite de un agente aduanero. Dorval Carías autorizó contratos abiertos de J.I. Cohen fuera de tiempo. ¿Cómo se atreve a dárselas de decente? Es lo que nos plantean. Ana, eso era lo que esperábamos de este gobierno, que plantearan la reestructuración de las instituciones para hacerlas eficientes. Son los mensajes que tenemos en Twitter. Por supuesto, estamos esperando su interacción a través de las redes sociales, @Canal Antigua, Canal Antigua a través de Facebook. Al regresar una segunda entrevista, quédese con nosotros. Estamos a las 8:45.